Sí, vamos a hablar sobre este tema con quien es economista, es académico de la USACH, está en España. René Fernández, profesor, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, preguntarle de inmediato, estamos expectantes, usted allá en España, en todo el mundo, están esperando ver cuáles van a ser finalmente los anuncios y la repercusión que pudiera tener. Si nos puede hacer un análisis también a nivel global, pero también lo que podría impactar en nuestro país en términos de tipo de cambio, tasa de interés, precios quizás. Claro, efectivamente el último valor que hemos tenido en este sentido es la dialéctica tras el caso, el día de la liberación. Hace algunas semanas hablábamos o interpretábamos que esto era un acto, una locura de Trump y en ese sentido había que moderarlo. Chile no ha sido parte de la discusión y ahí podemos especular un poco sobre por qué no ha sido parte. No ha sido parte porque no estamos dentro de los ajusticiados o perjudicados con estos nuevos aranceles, o no ha sido parte porque no somos un actor sumamente relevante para Estados Unidos. Y en este momento Estados Unidos no se anda con chicas, está discutiendo y creando aranceles para sus principales proveedores, sus principales destinos de exportaciones, o sea, está con China, contra México, contra Canadá. Yo creo que Chile no está en el diálogo, quizás justamente por eso, digamos. Sí, me pregunto, uno efectivamente el foco está puesto en los demás países, pero los demás países reaccionan y por lo menos anuncian de una manera más diplomática, por cierto, algún tipo de reacción a medida que efectivamente van a perjudicar a estos países, pero eventualmente esto también podría perjudicar a los mismos Estados Unidos, ¿no es cierto? Exactamente por lo mismo. Y uno se pregunta si no es más bien un tiro en los zapatos, un tiro en los pies, como se dice, y si eso explica de alguna manera también parte de la estrategia de Trump, que es anunciar medidas que al final, y podría pasar perfectamente que a las 4 de la tarde, para atrás. Claro, no se verifique por la razón que digamos. Exactamente, mucho más respetuosamente que en el contexto de la sala de clases. Normalmente se asume que cuando alguien le responde a la persona que agrede, el que agrede queda choqueado porque no está acostumbrado a que lo agredan de vuelta. Y en esta misma lógica es parte de las repercusiones que han tenido las interacciones por parte de Canadá, por parte de México, quienes en el fondo, China también, que incluso en el fondo no se han dejado amedrentar en este sentido. Ahora, el haber fijado esta fecha, este evento en particular, quiere decir que probablemente hayan hecho un doble clic sobre las consecuencias de cada uno de sus actos y en ese sentido el darle una épica de liberación lo hace más complejo aún, y lo hace más complejo porque en el fondo no sabemos las repercusiones que puede tener, porque hasta ahora, como está el partido, digamos, como está programado el partido, Estados Unidos asume que algunos no reaccionarán, pero también está incentivando, por ejemplo, sanciones a quienes le compren petróleo a Venezuela. Chile no está en ese grupo, digamos, lo que ya es un factor a favor dentro de esta guerra o pelea de titanes, y nosotros estamos mirando muy cerca del cuadrilátero, lo que quizás nos llega un golpe. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, las consecuencias son insospechadas. Puede haber repercusiones en un sentido o en otro. Puede ser que el dólar se fortalezca si es que Estados Unidos sale bien posicionado, o como ha ocurrido algunos días, cuando en el fondo se cumplen las amenazas o se proponen en el fondo medidas contrarrestando este ataque de Estados Unidos. Lo que ha ocurrido en ese sentido, el dólar pierde valor ante el resto de las divisas. Sí. Bueno, y también a propósito del tema de la compra de petróleo venezolano, China, pero claro, China también es de los principales socios de nuestro país, también va a repercutir en Chile. Pero profesor, preguntarle, porque claro, venimos escuchando varias comillas amenazas hace varios meses de Trump, que sí, que no, que después habla con algún mandatario y baja la medida. Ahora estamos todos esperando esto, pero raya para la suma es finalmente una incertidumbre a nivel global, que hoy día, claro, marca un hito durante esta jornada, el Día de la Liberación que han dicho,
pero nos da cuenta también de la forma, que ya conocíamos, pero también de la forma que tiene Donald Trump. Es decir, vamos a seguir durante toda su administración, que sí, que no, con la incertidumbre, que eso también tiene repercusiones económicas a nivel mundial. Sí, efectivamente, no es un hito que nos vaya a entregar una señal de tranquilidad, y luego de esto viene en el fondo un escenario de paz mundial en lo que a guerra comercial respecta y la estabilidad que cualquier inversionista, que cualquier país desea. Esto en el fondo es efectivamente, como tú muy bien mencionas, un hito más de esta guerra comercial, que da cuenta de un mayor procesamiento de la información con la que se cuenta. Pero lamentablemente no vienen tiempos de aguas tranquilas, vienen tiempos complejos en que la incertidumbre va a ser una constante, y nuestra economía en el fondo chilena lo ha sufrido también, digamos, y en particular mucho más que otros países, porque somos una economía que depende mucho de nuestras exportaciones, y en ese sentido que los principales destinos de nuestras exportaciones estén en guerra, en una guerra comercial, quizás nos afecte. Yo quiero hacer un pequeño doble clic en el fondo en el análisis, particularmente desde el punto de vista de Chile. Chile ha tenido una buena relación política histórica con Estados Unidos, no es en el fondo como un mérito de los últimos gobiernos, en el fondo hay una tradición. No se le compra petróleo a Venezuela, que es uno de los tickets que debiéramos tener para no ser golpeados en este sentido. Y también tenemos tratados de libre comercio vigentes que a mí me gustaría que entregaran una claridad sobre lo que hay que hacer, y sobre lo que hay que respetar. Pero efectivamente en estos tiempos de incertidumbre los tratados de libre comercio potencial no tienen el suficiente peso que quisiéramos creer que tienen. Sin embargo, considerando todos esos factores positivos que nos dejan bien como país, lo complejo realmente es el factor negativo. Chile exporta principalmente productos agrícolas a Estados Unidos, algunas otras cosas, pero principalmente productos agrícolas. Y esos productos agrícolas, si es que Estados Unidos fortalece su propia producción, incentivan a los agrícolas, incentivan la economía norteamericana también, incentivan votos de campesinos hacia Trump. En ese sentido es el punto que nos complica más como angosta faja de tierra, que nos complica más a Chile, digo. Claro, como el riesgo eventual de lo que pueda suceder con el proteccionismo también que quiere desarrollar en Estados Unidos. René Fernández, economista académico de la USACH, desde España, atendió ahí el llamado de la radio, así que muchas gracias, profesor. Gracias, vamos a estar profesor. atentos. Agradezco mucho, un gusto conocerlo. A usted, buen día.